Hola, hoy vamos a explorar una historia bastante sorprendente, la verdad, la de cómo sacerdotes españoles del periodo virreinal acabaron siendo, casi sin quererlo, pioneros de la lingüística mundial. Sí, es una idea que choca un poco, ¿verdad? Porque uno piensa en la lengua compañera del imperio, en imponer el castellano. Exacto. Pero resulta que muchos se lanzaron a una tarea que parece, bueno, titánica. Aprender, documentar, crear gramáticas para cientos de lenguas totalmente distintas en América y Asia. Una labor inmensa, sí. Y para entenderlo, nos basamos en documentos de la época, análisis lingüísticos actuales, crónicas. La idea es desentrañar por qué lo hicieron, quiénes fueron esas figuras, cómo trabajaban y qué nos queda de todo aquello. Venga, vamos a meternos en faena. Perfecto. La primera pregunta es casi obligada. ¿Por qué? ¿Por qué ese camino tan complicado en vez de simplemente imponer el castellano? ¿No parece lo más práctico a primera vista? Bueno, pues fue una mezcla de factores bastante particular. Por un lado, una motivación teológica, pero muy práctica. La Contrarreforma, tras el Concilio de Trento, vio que para evangelizar de verdad, eficazmente, había que usar las lenguas locales. Claro, para llegar a la gente en su propio idioma. Eso es, era clave. Pero ojo, también hubo una política lingüística virreinal específica, al menos durante mucho tiempo. Ah, sí, la propia corona. Sí, sí. A diferencia de otros modelos imperiales, quizás más asimilacionistas, la corona española al principio promovió el estudio y uso de lenguas indígenas principales. Hay cédulas reales de Felipe II, por ejemplo, recomendando no forzar su abandono. O sea que no era una política monolítica desde el principio. Sí, para nada. De hecho, fíjate, el náhuatl llegó a ser lengua administrativa en Nueva España hacia 1570. Y muy pronto se crearon universidades en América. Con cátedras de lenguas nativas, ¿no? Exacto, cátedras obligatorias. Y centros como el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, que ya en 1536 era trilingüe, náhuatl, español y latín. Fascinante, rompe bastante el esquema que uno tiene en mente. Y claro, detrás de todo esto había personas, nombres y apellidos. Hablemos de esos arquitectos de la palabra. ¿Quiénes fueron los más destacados? Fueron muchísimos y de distintas órdenes, franciscanos, dominicos, jesuitas. Por dar algunos ejemplos clave, en Mesoamérica tenemos a Fray Andrés de Olmos, franciscano, que escribió la primera gramática de una lengua americana, el náhuatl, en 1547. Tan temprano. Sí, sí. O Fray Alonso de Molina, también franciscano, con su monumental vocabulario náhuatl español de 1571, que todavía hoy es una referencia. Y claro, Fray Bernardino de Sahagún, Sagún, el del Códice Florentino. el mismo. Una enciclopedia etnográfica trilingüe, una obra adelantadísima a su tiempo. Si nos vamos a los Andes, a Sudamérica, ¿Otros nombres? pues mira, el dominico Fray Domingo de Santo Tomás, que hizo la primera gramática quechua en 1560, o jesuitas como Antonio Ruiz de Montoya, un experto increíble en guaraní, o José de Anchieta en Brasil con el tupinambá. O sea, cubrieron áreas enormes. Y no solo en América. Este impulso llegó a Asia. En Filipinas, Fray Francisco Blancas de San José, dominico, no solo estudió el tagalo, sino que introdujo la imprenta. Y en China, otro dominico, Francisco Varo, llegó a describir los tonos del mandarín. Pero vale, ¿cómo lo hacían? ¿Sin lingüística moderna? ¿Sin grabadoras? ¿Cómo se enfrentaban a lenguas tan diferentes? Aplicando el modelo de Nebrija, imagino. Debió ser un rompecabezas. Un rompecabezas tremendo, ¿sí? Su método era una combinación, digamos. Tenían esa base humanista, la gramática latina, claro, pero la clave fue saber adaptarla, no solo calcarla. ¿Y cómo la adaptaban? Pues primero, con inmersión total. Vivían décadas con las comunidades. Ruiz de Montoya decía del guaraní algo así como: con el continuo curso de hablar y oír la lengua, vine a alcanzar facilidad en ella. Vivir y escuchar, día tras día. Exacto. Y, fundamental, absolutamente fundamental, la colaboración indígena. No trabajaban solos. Lo hacían codo, con hablantes nativos expertos, sabios, nombres bilingües, que en muchos casos fueron coautores de facto. Los informantes nahuas de Sahagún son el ejemplo perfecto. Entiendo. O sea, un trabajo conjunto. Totalmente. Y luego estaba el reto intelectual. ¿Cómo aplicas un modelo pensado para el latín a lenguas aglutinantes como el náhuatl, o polisintéticas, donde una palabra es casi una frase, o tonales como el mandarín? Molina ya se daba cuenta de las diferencias radicales. Claro, no tenía nada que ver. Nada.
Y eso exigía una dedicación, bueno, casi obsesiva. Sahagún estuvo más de 40 años con su obra. Montoya, 26 con el guaraní. Hay una base de datos, Becres, que cataloga estos trabajos y habla de esfuerzos sobre unas 172 lenguas. 172 lenguas. Es un esfuerzo vitalicio, casi heroico. Entonces, después de ver esta magnitud, ¿qué nos queda hoy? ¿Cuál es el legado real de todo aquello? Pues el legado es enorme y tiene varias caras. Primero, la preservación. Muchas de esas gramáticas y vocabularios son hoy la única fuente para conocer lenguas que han desaparecido o cambiado muchísimo. El vocabulario de Molina es vital para el náhuatl clásico, por ejemplo. Son como cápsulas del tiempo lingüísticas. Exacto. Segundo, y esto es muy importante, sentaron las bases de la lingüística descriptiva para lenguas no europeas. Lo hicieron mucho antes de que la disciplina se formalizara en Europa. Estaban haciendo ciencia lingüística punta sin etiqueta, sin la etiqueta, digamos. Adelantados a su tiempo, como decías de Sahagún. Sí. Y tercero, estas obras son un testimonio súper complejo del encuentro cultural. Nos obligan a matizar esas visiones simplistas del periodo virreinal. Y un detalle histórico. La política cambió, sí. Carlos III ordenó imponer el castellano en 1770. ¿Tarde, no? Muy tarde. Llegó después de 250 años durante los cuales se había hecho esta documentación y estudio lingüístico masivo. Esa orden no borra el trabajo previo. Entendido. En resumen, estamos ante una empresa lingüística de escala global, metódica para su época, con un impacto cultural brutal y llevada a cabo por figuras que, bueno, no son las que primero nos vienen a la cabeza al pensar en ciencia. Un capítulo muy singular. Totalmente singular. Y nos deja pensando, ¿no? Más allá de las motivaciones originales que las tenían, ¿qué nos dice este esfuerzo sobre nuestra capacidad, como humanos, para intentar entender al otro a través de su lengua? Para preservar conocimiento, incluso en contextos históricos tan complejos, a veces violentos. Es una buena reflexión. Sí, porque ¿cómo resuenan hoy esas obras centenarias? Quizá como puentes, frágiles a veces, pero puentes al fin y al cabo, hacia mundos y saberes que de otro modo se habrían perdido para siempre.